Hola, hola, gracias por estar aquí. Hola, buenas. Hola Gerardo, te veo. Aquí estás. Gerardo viene enseguida, ya está llamado, así que en breve conectamos con Gerardo. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí ya ves, con el calor de Madrid ya. Ah, ya empezó, ¿no? Sí, ya ha empezado y la verdad que es molesto. Sí, bueno, aquí hoy está nublado, espérate que no me pegue la lluvia y tenga que salir corriendo. Bueno, pues mira, la mandas para acá, que yo soy más de lluvia. Yo sí es verdad que soy pluviófilo Venga, total. te la mando, te la mando. Vale, perfecto. Bueno, empezamos. Voy a presentarte, Gerardo. Vale. No sé si todo el mundo que nos va a ver hoy o nos está viendo te conoce. Y para mí eres una persona súper importante en el país, desde Hondo. mi punto de vista. Desde mi punto de vista, sí. Pues gracias. Entonces, bueno, os cuento que tenemos a Gerardo Torres. Gerardo es venezolano de nacimiento, vive aquí en España, vive en Madrid y es el curator y el encargado del cuidado de las plantas tropicales del Jardín Botánico de Madrid, del Real Jardín Botánico de Madrid. Es un trabajo, wow, de mucho respeto, ya que los jardines botánicos hacen una labor mucho más importante de lo que uno puede pensar. Entonces, para mí es todo un honor tenerte delante, aparte de como amigo. Hace unos años ya que nos conocemos y Mm. siempre es un placer verte y escucharte y pasar tiempo contigo. Y que accedas encima a estar aquí con todos nosotros, todavía más honor y más placer. Así que bienvenido y nada, quiero eso, que nos cuentes cosas, que nos cuentes tu labor, cuál es tu labor dentro del jardín botánico, qué es lo que haces a diario, qué responsabilidad tiene todo lo que tú llevas entre manos, para que la gente se pueda hacer una idea de la importancia que tiene tu trabajo. Bueno, pues mira, primeramente gracias por todo lo que has dicho. La verdad que me ha sacado los colores. Pero sí, De mira, corazón, te lo digo de corazón. pues me alegra. Sí, soy de Venezuela, de la zona de los Andes, de una provincia que se llama Trujillo, es la más pequeñita de los Andes. Pero no por ello escapamos de tener una cantidad enorme de plantas allí, sobre todo, por ejemplo, en orquídeas y bromelias, es impresionante. Bueno, tú que estuviste en estos tiempos pasados por allí, por Latinoamérica, esperemos que todo llegue a pasar también y podamos ir. Te invito para allá, para mi provincia. Creo que lo vas Buah, a disfrutar igual. totalmente, me encantaría, me Perfecto. encantaría. Pero mira, la verdad, ahora mismo en el botánico estoy, como lo has dicho, pues encargado de la colección de epífitas, orquídeas, bromelias. Y bueno, pues la verdad que estoy allí desde el 2010, cuando llegué. Y pues hemos estado pues haciendo que la colección creciese, pues estar cuidándolas, estableciendo por ejemplo los parámetros de cultivo para cada una de las especies, puesto que imagínate, estamos en Madrid, que ya ahora en verano pues tenemos aquella sequedad tan grande, no tenemos un porcentaje de humedad tan elevado como quisiéramos, las temperaturas son elevadísimas, bueno, en fin, digamos que es una Claro, zona de guerra mortal para todo lo que son, por ejemplo, orquídeas andinas, en este caso que es lo que mayormente conozco. Pero sí, bueno, se han hecho unos grandes esfuerzos. Llegamos a tener una colección de aproximadamente unas 1200 y algo plantas, y cosa que pues la verdad es bastante interesante. Por mi parte, y en lo personal, a mí me gustaría tener una colección mucho más grande, pero no solamente por la cantidad de plantas, sino por la variedad que pudiese tener, por ejemplo, entre lo que son géneros y especies, y dentro de lo que son los específicos, las variedades de ellos, que es lo que hace de verdad pues que esta totalmente. familia sea lo más interesante. Por otra parte, pues digamos que tengo también que estar haciendo el apoyo de riego de los bonsáis, que precisamente ahora comienza todo lo que es la parte más fuerte, el grueso del apoyo de riego, porque comenzamos a tener, Claro, como ya te lo dije, calor y sequedad a más no poder, y llegamos hasta 3 veces al día, todos los días hay que estar regándolos. Entonces, claro, wow, ya ves, es algo que para compaginarlo hay que llevarlo. También ahora mismo estoy haciendo la recuperación de la colección de carnívoras, cosa que están respondiendo bastante bien, porque las pobres estaban acabadas.
Entonces, bueno, pues ahora que están empezando a despertar, bueno, ya han despertado hace tiempito, pero la verdad que van bastante bien. Bueno, eso es bueno. Veo que manejas muchas cosas, tienes muchos tipos de planta entre manos, entre bromelias, orquídeas, carnívoras, bonsáis. Wow, y son Amorphophallus, cosas ahora además de también que cultivo, uf, no veas, los Amorphophallus son ahora, por plantas ejemplo, de- de cultivos específicos, no son plantas que ya están fuera de su lugar de origen o ujú, que necesitan un cuidado muy extensivo y que hay que estar muy pendiente de ello, más cuando las condiciones ambientales no ayudan. exactamente, Entonces, sí. Ese es precisamente, pues, a ver, recuerda que los jardines botánicos tienen precisamente esa finalidad, que son esos centros, esos museos vivos que lo que hacen es recopilar, pues, todas esas especies que pueden haber a nivel de mundo y pues tratar de tenerlas dentro de sus colecciones. Y claro, pues tener una colección, por ejemplo, de orquídeas o de bromelias conlleva esa parte, lo que es que si, por ejemplo, comenzar a establecer lo que te dije, los protocolos de cultivo, cuáles son los mejores sustratos, las mejores condiciones que tú puedas dar cuando estás trabajando con unas plantas ex situ. Y bueno, claro, pues en eso estamos allí poco a poco. Ahora, lamentablemente, como se están haciendo las reformas, donde estaban anteriormente los jardinillos o los invernaderos de reproducción, pues no los tenemos. Y claro, se han tenido que pasar todas las plantas, tanto de climas cálidos como templados y fríos, al invernadero tropical. Y no son las condiciones más óptimas para ellas, bueno, al menos para la claro. mayoría, sobre todo las de frío, y la verdad es que hemos tenido una pequeña pérdida con ello. Pero bueno, esperemos que dentro de poco, ya teniendo los invernaderos establecidos, podamos otra vez recuperar la colección. Claro, imagino, es un drama mover las plantas del lugar. Las plantas no nacieron para caminar, las plantas nacen en un lugar y mueren en el mismo lugar. Es cosa natural, es su proceso natural y nadie puede luchar contra ello. Todo lo que implique cambio siempre va a afectar de una forma. Aún así, creo que haces un gran trabajo. Yo la primera vez que estuve en Madrid y visité el Jardín Botánico, para mí es visita obligada en cualquier ciudad que voy. Lo primero que hago es visitar el Jardín Botánico. El resto de la ciudad lo veo después, pero primera cosa es Jardín Botánico. Yo estuve Sí, hace muchísimos años, no recuerdo cuándo, pero hace muchos años atrás. Y en este tiempo que tú estás trabajando en el jardín, la mejora es increíble de pues me aumento alegra. de colección de plantas. Yo cuando estuve ahí la primera vez había algún bulbófilum, había plantas viejas, había plantas grandes, pero se notaba que no había mucha diversidad. Entonces tu trabajo realmente ha sido súper notorio y wow, me alegra que lo lleves a cabo y que podamos decir que en eso hemos subido un pequeño escalón a nivel europeo, ya que cuando uno visita los jardines botánicos en Europa es la maravilla absoluta, uno se queda como wow, ¿cómo lo hacen? Entonces ver que aquí podemos tener unos referentes que están luchando por ello, a mí me alegra un montón, me hace sentir que, bueno, hay gente que realmente está apostando por ello Ujú. y avanzando en el tema, ya que para mí son reservas de la biodiversidad. Como tú dices, uno puede tener una sola planta de orquídea, pero sería como tener un solo humano encerrado en una jaula. Si queremos preservar la biodiversidad, tenemos que tener ejemplares de diferentes variedades, debido a que cada uno tiene sus propias características. Por Yo siempre supuesto. digo que en la naturaleza las flores se polinizan, claro, pero esas 10.000 millones de semillas que pueden llegar a salir, cada uno tiene su propia particularidad y Ujú. siempre nace y sobrevive y el que es particular por algo concreto. Cuando uno no hace esos procesos, se pierde mucha información genética en el proceso. Sí, sí, bueno, Entonces, pues mira, es que precisamente ese es uno de los puntos fuertes. Aquí, lamentablemente, es lo que noto. En España, pues no se tiene esa cultura de jardines que se pueden tener en otros países de aquí de Europa. En estos momentos sí se ve, por ejemplo, cuando yo llegué a España en el 2006 y recuerdo que fue llegando y buscando las especies de aquí, las quería ver, porque para nosotros era, o sea, para mí, por ejemplo, yo nunca había visto pues las plantas de aquí de Europa, las de España, creciendo en su entorno natural y recuerdo que, bueno, me la pasaba en Asturias arriba y abajo. Qué bueno fue haber caído también en Asturias, que tienes aquella cantidad de plantas, como si lo hubiesen pateado en el monte y ahí las tienes. Y bueno, pues sí veía que lo de las orquídeas estaba como empezando a arrancar, o sea, habían grupos, habían inclusive pues centros de jardinerías que las tenían, pero siempre tenían
pues 3 o 4 tipos que prácticamente los tenían todos. Ya de un tiempo para acá he visto que, bueno, las exposiciones precisamente y toda esta labor, ¿no? de enseñanza, de centros de jardinería y demás, pues han dado a conocer un poco más el mundo de estas plantas. Sobre todo esta familia que es tan variada, que es tan numerosa y que es tan difícil a veces de cultivar cuando te metes con especies que son bastante raras y muy, pero que muy cabroncitas, por decirlo de una manera. Pues bueno, ves también que la gente pues va teniendo ese gusanito que va por dentro ahí comiendo, comiendo, hasta que hay un momento en el que, hola, pues ya ves que empiezan con una, con 2 plantas y terminan con 100 o 200 plantas. Entonces, pues es algo que es bastante interesante. En el jardín precisamente lo que queremos es eso, pues tener una variedad, como te lo digo, ya no es tanto por la cantidad de plantas, por el grosor de números, sino por el grosor de toda esa diversidad, de esas variedades que puedas tener, para que la gente pueda ver cómo una orquídea puede ir desde los milímetros de floración hasta los metros que te puedes encontrar. Y dentro de todo esto, pues tienes una variedad bastante grande y amplia con respecto a formas, colores, condiciones de crecimiento, o sea, bastante interesante. Y después tendrías la otra parte, que es, por ejemplo, el poder enseñar a la gente, que bueno, ya tú habrás visto que era lo que quería, estableciendo las plantas más o menos parecido a los entornos en los que ellas se sitúan naturalmente. Porque, ok, sí, puedes Claro, de repente cultivar un bulbófilum en una macetita, se ven muy monos, pero nada como ver de repente un bulbófilum si es litófito, si es epífito, inclusive si son terrestres y cosas así. Entonces, pues bueno, eso también lleva su tiempo, porque una de las cosas que hay que estar haciendo también es siguiendo y viendo, o sea, probando este cultivo. No me funciona, pues sigo al otro. ¿Cómo se me podría dar la luz? ¿Qué es el movimiento de aire? ¿Qué si la cantidad de agua? ¿El riego? ¿Ese no es el adecuado? ¿Esta posición será la que le gusta? O sea, es un poco complicado con respecto a ello, pero ya cuando le logras encontrar el tranquillo, pues la verdad es que las colecciones pueden ir un poco más desarrolladas, caminando mucho más. claro, totalmente. Es como es un espacio con unas condiciones concretas para una biodiversidad muy extensa. Entonces, Ujú. encontrar el punto exacto de cada planta en cada lugar es trabajo de tiempo y de experimentación, de Sí, mucha sí, observación y mucho. de tener también una habilidad especial de entender, porque no hay una regla general para las orquídeas. No, no Es lo como hay, hablar de mira. personas. Sí, sí, era lo que yo Es aquí como a veces hablo mucho culturas, con la países. gente de eso. De repente, pues sí, tienes libros. Los libros son apenas, pues, te dan unas directrices muy generalizadas, pero es que eres tú como cultivador el que conoce el lugar que tú tienes, qué condiciones son las que tienes en ese lugar, y entonces pues ya comenzarías a probar más o menos con los géneros e inclusive las especies que se podrían dar de una manera exitosa en los cultivos. Pero claro, para llegar a ello, yo comencé a los 12 años. Ya tengo ahora 47, pero imagínate todavía las que he matado de plantas y las que seguiré matando. Porque si eso fuese así, que bueno, que con 2 años de cultivo ya aprendes de todo, pues imagínate, ya estaríamos No, a tope. entonces sería todo sería fácil, pero es Sí, como, sí. implica muchas cosas, muchos factores. También el Ujú. cómo uno riega, el cómo uno funciona, porque cada persona funciona diferente. Es Uf, eso como es otra. no todo el mundo tiene la misma constancia en las cosas, entonces también todo eso afecta al cultivo. Veo que se Ujú. va uniendo mucha gente, van saludando. Hola, buenas tardes a todos, Pues bienvenidos. bienvenidos. No paran de saludar todo el mundo así en la pantalla, entonces, bueno, que vayan sabiendo. Sí, la verdad que también cuentas con un punto muy fuerte, que es el haber nacido en un país tropical, en un país donde estas plantas crecen en la naturaleza. Nosotros aquí vamos al campo y nuestras orquídeas son muy diferentes a las que viven en un ambiente tropical. Y un ambiente Ujú. tropical implica desde plantas de muchísimo calor y sequía a plantas de una humedad extrema y en lugares súper concretos. Entonces es bueno que una persona como tú es la que se está encargando de hacer eso, porque ya tiene Bueno, un bagaje, ya tiene una forma de entender, pues te porque lo ha digo, visto en la naturaleza y nada como aprender de la naturaleza, donde yo exacto, siempre que he visto una pero planta en el hábitat, luego la cultivo mucho mejor, porque he claro, por entendido supuesto. Es que, perfectamente mira, su punto exacto. cuando tienes precisamente un poco de, así sea simplemente has visionado el lugar en el que está, inclusive es que puedes notar
cuánto de aire puede estar recibiendo, si la ventilación es suave, media o si es muy fuerte, si es de día, si es de noche, cómo es la temperatura nocturna con respecto a la diurna, qué variedades puedes tener también con respecto a los grados de humedad cuando es tiempo de sequía o tiempo de lluvia. Y otra de las cosas también es, porque es que es increíble, mira, aquí cuando en Venezuela me fue a visitar el doctor Oakley, el de las anguloas de Inglaterra. Recuerdo que él cuando llegó allá, él iba con la idea totalmente montada de que tenía que ver las anguloas creciendo como terrestres y los licastes creciendo como epífitas. Pero cuando él llegó allá era todo lo contrario y veía las anguloas como litófitas y como epífitas y los licastes como terrestres. Entonces, claro, se le desmontó completamente el concepto de cultivo y me preguntaba, pero que si eso era una generalidad, si era solamente en ese trozo. Y digo, pues mira, es que eso depende, porque allá, por ejemplo, lo bueno de los Andes es que tienes alturas bastante desarrolladas, pero en espacios muy mínimos, o sea, muy cercanos uno del otro. Por lo tanto, se te formaban microcuencas de riachuelos que estaban, pues, claro, ponte tú, separadas por 1 kilómetro, kilómetro y medio, cuando mucho dos. Pero resulta que en cada una de las microcuencas lo que encontrabas era totalmente diferente a lo que había en la siguiente. O inclusive se daba el caso, que me pasó muchas veces, de que de repente encontraba un riachuelo que tenía a los alrededores cantidades de plantas, pero cuando te ibas a la siguiente no había ni una. O sea, no habían, pero ni claro. bromelias, bromelias podías encontrar, era la más general, pero las orquídeas desaparecían por completo. Entonces ya eso a ti también te indicaba los conceptos de, por ejemplo, corredores eólicos o de cómo se distribuyen las semillas con respecto al aire, que ellos también vayan pues por las mismas crestas de las montañas, o sea, se veía todo eso. Y eso a ti te ayuda muchísimo cuando vas a hacer los cultivos, porque Claro, automáticamente ya tú asumes, anda, mira, por ejemplo, epidendrum, bueno, epidendrum tienes muchísimos y te van desde total exposición solar hasta los que están metidos en la penumbra que no quieren ver ni un rayo de sol. Entonces eso te ayuda mucho a hacer los cultivos. Y si tienes un lugar donde puedes tener pues determinadas condiciones, tenlo por seguro que al menos un 60% de probabilidades de éxito vas a tener. totalmente. Claro, totalmente. Nació en esas condiciones, se adaptará mucho más fácil a ello. Nos Ujú. preguntan por aquí sobre el abonado. ¿Cómo abonáis en el jardín botánico? Pues ¿Qué, mira, qué te sistema voy a dar ahora una usáis? sorpresa. Ahora mismo no se está haciendo abonado. Ya llevamos unos cuantos años. Esperemos que ya pues se comiencen a hacer los abonos. Mayormente tendremos que hacer será un trabajo de chinos, como se llega a decir por ahí popularmente, porque a mí en lo particular me gusta hacer los abonados planta a planta. Porque cuando hago los abonados, por ejemplo, yo siempre los aplico con aspersores y lo que hago es que la planta mayormente dirijo el abono a la parte del en vez de la hoja, porque es por donde vas a tener mayor absorción de ella. Otra de las cosas es siempre lo haría, por ejemplo, en las mañanas, aplicaría un riego muy pesado el día anterior, sea para aplicar abono, fungicida, insecticida, cualquier tipo de tratamiento, porque así entonces tienes una planta hidratada con bastante agua, que lo que va a servir es de vehículo para primero distribuir todo el producto que tú apliques y segundo, que yo creo que sería lo más importante, es para evitar que la planta tenga una reacción no favorable a lo que estés colocando, ¿vale? Totalmente. Exacto. Y mayormente, eso lo hacía mucho yo en Venezuela. Utilizaba lo que aquí les llaman ustedes mojante o hidratante, para que precisamente se adhiera esa pequeña o esa fina película a la hoja, de manera tal que cuando cayese agua, pues se liberara poco a poco. Y así entonces pues tienes una aplicación y tienes una optimización del producto que estás aplicando. Totalmente. Es de una forma también más natural. Ujú, también. Lo que Es pasa es que una forma mayormente la también más... gente piensa que todas las plantas van a tener las absorciones de los nutrientes o de cualquier abono que tú apliques por las raíces. Y recuerda que en las orquídeas se da pues casi que al contrario. Tienes un 70% de absorción a nivel foliar y el 30% restante lo tienes a base de lo que son las raíces como tal. Las raíces aquí sí hay que tomar en cuenta que más que todo tienen la función de sujetar. Y muchas veces también, bueno, por no decirlo que siempre, también tienen la parte de realizar pues fotosíntesis. De ahí que sean tan blancas, que estén siempre expuestas al sol, a excepción de las terrestres, que eso es otra cosa. Ya, claro. No, y además cuando uno tiene la oportunidad de caminar por la selva en un hábitat natural donde crecen orquídeas, uno se da cuenta que si está lloviendo, uno se queda pegajoso. Toda esa agua está impregnada de un montón de nutrientes y las Ujú. plantas están empapadas enteras de agua. Toman los nutrientes por todas partes. Bueno, Sea, mira, es es como, que no, es, no creo que hayan
hayan evolucionado hasta eso para dejar escapar todo eso. No, Es pero es que como, puedes claro, hacer un experimento muy fácil, que es, por ejemplo, en tu casa, si tienes una terraza como la que tienes tú, si dejas pasar 2, 3 días, cuando aplicas un poco de agua, ves como de repente todas esas capas que tienes de polvo se va lavando con el agua que va cayendo. Precisamente, si te pones a observar también, hay muchas plantas que cuando te pones a ver las estructuras tanto foliares como las de los rizomas, los pseudobulbos, pues tienen esa forma que es como para caer el agua, captar y llevar directamente raíces. Entonces lo que hacen es eso, filtrar. Muchas veces también cuando estabas en el monte, bueno, no sé si lo habrás visto tú cuando estuviste de viaje ahora, ves como las plantas tienen las raíces totalmente destinadas al aire y lo que hacen es peinar el aire, captando también todas esas micropartículas que se van quedando. Bueno, en fin, es todo un ciclo que tienes, que si te pones a ver, pues ya la ecología como tal es bastante fuerte. me sorprendió bueno, tú sabes que estuve en Perú, en Machu Picchu, y no sé si hay gente por aquí que sabe o no sabe. Lo que más me sorprendió de ver allá fueron los Tirtoquilums creciendo por todos lados y sus raíces son voladoras. O sea, Exacto. puedes ver la planta agarrada simplemente de una raíz que se agarra a una ramita y el resto Ujú. de la planta está volando en el aire porque se notaba, estaba lloviendo y quedabas impregnado totalmente de Bueno, pues sustancia, mira, te notabas voy en a el contar ambiente. una anécdota que tengo. Cuando comenzaste, dijiste lo de, bueno, es que las plantas no caminan. No es del todo cierto. Por ejemplo, en Venezuela, cuando estaba en la zona de prepáramo a páramo, te estoy hablando de entre Ajá, los 2500, 2800, hasta los 3100, 3200. Te encontrabas una parte donde de repente tenías una selva nublada que iba disminuyendo el tamaño hasta que comenzaba el matorral, ¿vale? Cuando entre el matorral ya estabas entrando a la zona de páramo, que ya baja mucho y queda pues prácticamente lo que es simplemente como césped y matorrales muy pequeños, te encontrabas el telipogón. Esa plantita ajá. tenía un problema, no me has dicho una característica, que es de repente ibas caminando y precisamente esas zonas, por no tener tanto árbol, están muy desnudas, por lo tanto la circulación del aire es un poco más fuerte. Pues tú has visto la floración de los telipogones, ¿no? Que son Sí, como unas velas. Bueno, pues de repente tú ibas caminando y son veías bolitas de paraguas. telipogón, exacto, veías bolitas de telipogón que se iban moviendo. Entonces, claro, entre el movimiento de la planta, pues caía en un matorral, llegaba otro aire, trataba, pues ella es también, inclusive cuando tú la coges, ves que es muy suave, es muy delicada. Pues iba dejando trozos por donde iba caminando. Y aquí sí tengo que aplicar la Wow. expresión caminando, porque era lo que iba haciendo. Entonces ya lo ves, son métodos que tienen las plantas para las distribuciones, hemos dicho, para comenzar a colonizar lugares, para poder entonces así establecerse las colonias. La verdad es que era muy Súper, interesante. súper interesante. No, no conocía eso de Telípogon. Gracias por la información Sí, porque sí. es súper interesante. Wow. Ujú. Eso Nos lo han veías con preguntado ellos. también que de dónde sacáis las plantas del botánico. Bueno, aquí mayormente lo que hago es con las exposiciones que se tienen en Europa. La verdad es que aquí pues la oferta que tienen de exposiciones son bastante amplias y ahora los productores pues también se han tomado muy en serio los de comenzar a buscar especies, producirlas. Hay otros que, por ejemplo, aquí en España también se están haciendo tanto las reproducciones in vitro como las adquisiciones en otros países de acá de Europa de plántulas y comenzar entonces a llevarlas ya en unos estados maduros. Pero sí, aquí digamos que lo que son las exposiciones es el fuerte que se tiene para poder captar esas plantas. Otra de las fuentes que también se tiene es que de repente hay gente que da plantas que tienen para que las tenga el botánico, simplemente o porque no las pueden Eso, tener en casa o porque desean que las tenga el botánico. eso quería lanzar yo al aire, así como gracias por abrirme la puerta, porque esa es una cosa que yo quería lanzar al aire. Ujú. Entonces, acogéis encantados divisiones de plantas de gente que os pueda ofrecer una división para cultivar en el jardín botánico y ayudar Ujú. a enriquecer esa biodiversidad de ejemplares. Por O sea, supuesto, una por planta supuesto. botánica es más que bienvenida a un jardín Sí, botánico. sí, sí. Es más, mira, te voy a contar otra cosa también. Que aquí en el jardín me han pasado cada cosa. Hace aproximadamente unos 6, 7 meses, llego a trabajar, me cambio, me coloco el uniforme y cuando entro al tropical, pues siempre hago, la primera ronda es al tropical, a ver cómo están las plantas, ya después me veo los bonsáis y después de regreso, pues me vuelvo a quedar allí. De repente estoy observando y veo que hay algo que no me cuadraba. O sea, había una planta donde no debería estar. Y bueno, ¿y esto qué es? Cuando la cojo era alguien simplemente llevó una planta de su casa y la dejó dentro del invernadero, al lado de un platicerium.
yo no me he visto qué hace. Y era uno de estos Wow. tipos era un epidendum de estos tipos Twinkie. Y ahí estaba la Ajá. plantita, de lo más alegre. A lo mejor estuvo allí, pues como yo tengo lunes y martes de descanso, pues habrá podido estar esos 2 días. Pues ahí estaba la plantita. Pues que se hizo fue simplemente cogerla, hacer una etiqueta, hacer el cultivo y ahí está la planta. Bueno, pues invito a todo el mundo que nos está viendo que si en algún momento sus plantas se hacen demasiado grandes y van a dividir o van a trasplantar y van a sacar algún trocito, pues invito a que penséis en Gerardo y penséis en él y podéis hacerle llegar alguna planta si os interesa. Y Para si él es quieren enviar interesante comida como... también, pueden pensar en mí. También, esa es fácil, esa puedo hacerla por Globo, Sí, Gerardo, sí, esa lo puedo sé. gestionarla fácil. Con eso ya me llevan regalado, ya lo sabes. No, pero es interesante también el ver cómo uno puede ayudar un poco, ¿no? Puede ayudar a que sea una labor que se mantenga Ujú. y seguir adelante juntos en esto. La intención de todos estos lives nace justamente para esto, para que Exactamente. todas las personas que estamos locos con esto, que nos apasiona, que somos unos enamorados de la naturaleza y de las orquídeas, sobre todo, podamos compartir todo esto con el resto de personas y ayudar a todo el mundo a entender, a valorar y a conseguir un movimiento entre todos que sea positivo para todos y que nos lleve pasos más allá, ¿no? Por eso nace toda esta historia de estos lives y todo este movimiento que estamos creando. Entonces, Claro, me encanta que participéis, la verdad, me emociona un montón. Me encanta poderos tener delante, es como nos estamos apoyando entre todos y creando algo que nos va a ayudar a todos por y me supuesto. Y hace muy feliz. además, hay otra cosa también que uno se lo puede tomar a guasa un poco, pero yo pienso también de que aquí si te estás comenzando a especializar, por ejemplo, en cultivo de epífitas de tropicales, pues no lo llevas tan mal hecho, porque ahora con estos cambios de tiempo que tenemos, no te extrañe que de repente en Asturias tengamos al Caribe, o algo por el estilo. Porque ya estás viendo, o sea, tenemos unas alteraciones de todos los periodos de lluvia, periodos de sequía, temperaturas, que ya no son, por ejemplo, tan bajas en invierno, pero son mucho más marcadas en verano. Y bueno, pues habrá que afrontarlo. Otra de las cosas que también me parece un poco más interesante de todo es, si hay muchas personas que están tomándose muy en serio lo de las orquídeas, ¿por qué no también comenzar a hacer los estudios, por ejemplo, de los impactos que puedan tener todos estos cambios climáticos con las que son de aquí, que son tan raras, que son tan delicadas en cultivo, que yo creo que es de las que más, y que tienen una variedad tan grande? De paso, por ejemplo, era como unos 3 4 días estaba leyendo lo de una nueva Anacampi que han identificado en la zona de abajo de Andalucía. Entonces, claro, Oh, imagínate, todo el mundo puede pensar, bueno, es que son tan pocos y ya se habrán visto, se habrán visto los que se han encontrado, pero es que también recuerda que ellas tienen una forma de evolucionar tan veloz, relativamente hablando, que puedes de repente encontrarte variedades dentro de las mismas especies, por ejemplo, la cornisa cantábrica o porque no, inclusive aquí mismo en Madrid, en Barcelona también, ustedes que tienen, por ejemplo, todo ese escudo natural, lo que son los Pirineos y demás, pues también pudiesen encontrar de repente alguna cosa que no es lo que debería estar, o que al menos no es lo que se supone que debería estar. que te invito también, estás más que invitado a venir a ver nuestras orquídeas botánicas cuando tú quieras, ¿eh? Pues mira, tengo unas ganas de ir por Barcelona, pero ya lo ves, ahora estamos aquí atrapados. Bueno, pues ya tienes un plan para en cuanto podamos empezar a volver a la normalidad, vienes a visitarnos a Barcelona, que ya sabes que te amamos y que eres más que bienvenido aquí. Y si te tenemos que llevar al campo el fin de semana, te llevaremos al Claro campo que a ver sí. las Y lo orquídeas. mismo les digo por aquí, por O sea que Madrid, porque a ver si, por ejemplo, ahora, como estuve comentando en estos días, estamos haciendo pues una remodelación, aprovechando ahora de que no hay mucha gente. Toda la zona de la cristalera, ahora tengo que comenzar a sacar prácticamente todo lo que tengo allí. Y lo que quiero es comenzar a ubicar, por ejemplo, las plantas ya que se vean más como exposición y no como si fuesen plantas que están en su entorno natural, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora estoy comenzando más que todo con las bromelias, que son las más fáciles de ubicar. Y después sí, viene la mejor parte, que es comenzar a hacer los recultivos de las orquídeas que tengo allí, tratar de recuperar las que están, porque la verdad es que las condiciones que tienen ahora no son las que a mí me agradan, ni mucho menos, pero que lamentablemente las circunstancias del momento son las que son los que son. Así que bueno, pues comenzaré a hacerlo, a ver si de repente, pues ya cuando se comience a abrir un poco más el botánico, pues la gente puede ver eso un poco más diferente.
porque por ejemplo con lo de las bromelias, ellas siguen establecidas en troncos, imitando los crecimientos epífitos, pero Claro, lo que quiero hacer es ubicarlas de manera tal que se puedan ver unidades de planta, de forma tal que, por ejemplo, la gente cuando venga, si no tiene conocimiento o es muy básico como tal, pues simplemente pueda distinguir, esta planta es esto, el nombre este es este otro que tienes aquí, porque esa es otra cosa, es que también estoy esperando ahora, por ejemplo, todos los rotulados, pero no veas tú lo que va a haber de rotulados. Entonces hay que comenzar a ubicarlos, hay que establecerlos de manera tal que sea muy fácil para que la gente pueda tener una percepción de cuál es la planta y cuál es el nombre que le corresponde. Y bueno, pues totalmente. esperemos que se pueda tener bien establecido. Y ojalá que ustedes allí en Va. Barcelona también puedan tener un jardín botánico y sobre todo un orquidario, por ejemplo. Bueno, esa es la asignatura pendiente de esta ciudad. Siempre lo digo, tenemos un jardín botánico joven, no tenemos un jardín botánico clásico como el Ujú. resto de lugares de Europa. Y bueno, el jardín botánico está enfocado más que nada a las plantas del Mediterráneo, de todos los climas mediterráneos del mundo. Hay una colección que con los años ha ido mejorando, la verdad. Yo he pasado años escalonados sin ir a visitarlo y ir viendo la evolución y la verdad que hay plantas, tienen una colección de Banksias interesante, tienen plantas de Sudáfrica muy interesantes, o sea, hay plantas muy interesantes. Tienen hasta una zona del archipiélago canario también, que yo como el lugar donde yo nací, pues también me emociona porque hay plantas de mi tierra allí que están en muy buen estado. Emociona ver una canarina canariensis creciendo aquí en Barcelona con unas flores de este tamaño, o sea, wow. Ah, Pero pues no mira, hay un invernadero tropical, no hay nada enfocado a las plantas tropicales. Tenemos un invernadero en el Parque de la Ciutadella, un parque en el centro de la ciudad, bastante céntrico, pero este invernadero está abandonado. Esperemos que con el futuro se repare porque los cristales están rotos, bueno, está bastante parado y abandonado. Esperemos que un día decidan abrirlo y tengamos una colección de planta tropical y sobre todo de epífitas. Tienen un invernadero que sería ideal para llenarlo de epífitas porque no es mm, demasiado grande, lo que lo hace bastante controlable mucho. y tener una población estable en condiciones podría ser un muy buen proyecto. Esperemos que un día alguien empiece a abrir esa línea y podamos gestionarlo, porque sería un lujazo, la verdad. De momento no lo tenemos. Suerte que te tenemos a ti en Madrid, que tú sí que haces esa labor, al menos aquí Bueno, en el país. lo trato, pero sí, bueno, yo aquí la verdad es que ahora mismo estábamos pensando con lo de la exposición que se hace en Roma, la de Monteporcio, que es una exposición bastante agradable, la verdad es que te la recomiendo, porque no es solamente por el lugar en el que se establece, sino también es que la variedad que tienes de productores, de vendedores, Claro. con todo esto de lo de, por ejemplo, las especies que se venden, pues es un momento en el que tú puedes adquirir pues un grueso de cosas interesantes. Pero ya lo ves, ha venido el virus, nos dijo no, hasta aquí. Y bueno, pues será simplemente esperar a ver si así pues también se puede ir reuniendo un poco más de dinero Sí, y ver cuándo se pueda. hay que esperar un pelín. Hay que esperar un pelín, pero Exactamente. bueno, estamos más cerca ya. Estamos un poco más cerca de volver un Mm. poco a la normalidad y al menos tenemos tiempo ahora para hacer estas cosas y marcar una nueva línea hacia adelante, que me parece la cosa muy positiva. Me preguntaban Sí. por aquí también si el sustrato que utilizas en el botánico es corteza para plantar las plantas o en qué sustrato las Pues mira, naturalizas o las qué es lo que te gusta que, más como cultivador. bueno, a mí, mira, yo desde que estoy en Venezuela pues siempre estaba acostumbrado a utilizar pues planchas, o sea, lo de poder colocar la planta sobre, sí, Perdona que dime, te interrumpa un momentito, pero no lo puedo resistir. Yo ajá, no la conozco, pero Ángeles Pamplona, supongo que tú la ujú, conoces, sí, dice, no conozco a nadie con un amor tan grande por las orquídeas como Gerardo. ¡Wow! hola. Bueno, la verdad es que te digo una Súper cosa, bonito. estas plantas tienen un problema, que es que cuando te capturan, no te sueltan, así de fácil. Y pues parece mentira, pero es que conforme vas cultivando, pues más le vas cogiendo gusto y más le vas cogiendo gustos, como esos matrimonios bonitos, en el que más te voy conociendo, pues más te voy queriendo. Y no es como el que mientras más te voy conociendo, pues bueno, vale, me voy haciendo a ti y ya está. No, no, es muy diferente. Bueno, y como te iba contando con lo de los cultivos,
Pues siempre me ha gustado mucho hacer los cultivos como montaje. Más que todo es por lo de poder establecer la planta de una manera un poco más natural, que se pueda ver cuáles son los crecimientos. Sin embargo, cuando las tengo que hacer en maceta, por ejemplo, los sustratos que utilizo son bastante comunes, por decirlo de una manera. Por ejemplo, utilizo lo que es el saxín que le dicen. Lo que hago es Ajá. cortar y cortarlo de manera tal que lo pueda tener en los calibres diferentes para poderlo tener con diferentes tamaños. Y el polvillo que me va resultando lo voy guardando. También otra de las cosas que hago es, por ejemplo, la turba que viene compactada. Hay unos bloques que Ajá. son de turba rubia, pues también utilizo parte de esos bloques. No siempre lo utilizo a cantidad, puesto pues ya sabes, las condiciones que ya tiene son muy diferentes. Aireo también a Claro. veces con la cascarilla de arroz, que es muy buena para hacer los Es, cultivos de epífitas. esa es la Es cosa que me preguntaba. la clave, esa Esa es es la una de cosa. las claves. Por ejemplo, las bromelias, tú las cultivas solamente en cascarilla de arroz y vas a tener un señor animal creciendo, porque te permite muy buena aireación, se descompone bastante lento. Y otra de las cosas que tiene es que Vale, los pH son tan neutros que las raíces se dan de una manera bastante agradable, también se dan muy sanas. vale. Y otra de las cosas que también aplico, que a veces me lo critican, es, por ejemplo, estas bolitas de, aquí le llaman corcho blanco, ¿vale? Unas que son con las que se rellenan, por Eh, ejemplo, los peluches, vale, el el Porexpan, Porexpan, por ejemplo. las planchas de Porexpan, pero en bolitas. Exacto. Los Vale, tienes en bolitas, los tienes en trocitos, cualquiera de esos sirve. Y otra de las cosas que también puedes aplicar es, por ejemplo, trocitos de esponja, muy pequeños. Con eso haces pues prácticamente una ensalada y dependiendo de la consistencia que tenga, es donde vas a hacer tú el cultivo de la planta. Ahí es donde yo te digo, tú tienes que estar observando cuál es el mejor desarrollo. Por ejemplo, si vas a cultivar una catleya, que son tan aéreas, que tienen los sistemas radiculares que son tan numerosos, con unas raíces tan gruesas, pues lo mejor es utilizar entonces trozos que sean un poco más grandes, inclusive solamente corcho, por ejemplo, con un poco de sphagnum para que mantenga la humedad, va perfecto. Si vas a hacer un cultivo de, ponte tú, un epidendrum o un oncidium, pues mira, tranquilamente puedes disminuir entonces los trozos o los tamaños, los calibres que tiene y claro, hacer los cultivos. Siempre, siempre, eso sí, tener un muy buen drenaje, porque de nada vas a tener un sustrato bastante bueno cuando le estás ofreciendo una respiración a la planta. Lo que puedes estar claro. haciendo es que cada vez que aplicas el agua se mantiene tan húmedo que tiene una proliferación de hongos, de bacterias, las raíces no respiran. Hay un momento en el que la planta simplemente pierde todo el sistema radicular y hasta ahí te llegó también la planta. Entonces también hay que tenerlo muy Claro. en cuenta. Nos preguntaban si la cáscara de arroz tal cual o tostada. Pues mira, mayormente la que se utiliza es la que se seca, ¿vale? Por Vale, ejemplo, cuando tú haces el batido del arroz, lo que siempre hacen para utilizar esas cáscaras es que los lavan para poder eliminar todo ese vale, polvillo que él tiene. Luego eso todo o se extiende a sol o se tuesta un poco, se pasan por hornos para eliminar la humedad y ya te queda entonces la cascarilla lista. También es que no te vayas a pasar con los tostados o las que son demasiado tostadas porque después lo que vas a tener es una galleta que lo que va a hacer es simplemente pues aglomerarse con la humedad y no te va a funcionar. Eso sí, si puedes utilizar, por ejemplo, la arlita, esa arcilla expandida, si es a cantidades iguales mejor, para que así entonces puedas dar un poco más de estructura más expandida, más abierta de ese sustrato, ¿vale? Cuando lo vas a utilizar solamente la cáscara de arroz, lo bueno sería que según la maceta o según el recipiente que tú vayas a utilizar, coloques al menos, por ejemplo, más de la mitad solamente en drenaje y apenas vas a claro. utilizar una pequeña parte de lo que es el sustrato como tal, porque después también te puedes pasar y vas a tener unos problemas con la humedad del sustrato. Eso no es nada recomendable. Sí, sí, totalmente. Lo primero que necesitan, por eso las llaman las hijas del aire, es la ventilación y una buena circulación de aire entre las raíces. Una planta Exactamente. que sea toma a ser epífita no puede crecer en algo estanco, es como No, hasta no, el no, 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 musgo. no, no, para nada. La naturaleza es esponjoso, el aire se mueve entre medias. Por ejemplo, yo allá en Venezuela lo que hacía a veces era, a ver, cuando recolectaba, por ejemplo, las catleyas persibalianas, tenía que irme hacia una zona de mi tierra que era muy escarpada, pero es que cuando llegabas a ese pueblo, Carache, es que encontrabas, entre Carache, Burgusá, y esos eran los dos pueblos que tenían mayormente la mayor cantidad de esta especie. Te encontrabas, por ejemplo, las catleyas persibalianas creciendo sobre los tendidos eléctricos. Claro, a veces no le metías tu mano ni loco, pero de repente veías
qué sé yo, los tejados de las casas y tenías desde plántulas pequeñas, o sea, los seedling, como quien dice, hasta plantas desarrolladas, creciendo en el techo de las casas, sobre las rocas. Cuando te ibas, por ejemplo, a las rocas como tal, era donde tú caías en cuenta y observabas cómo la planta, siendo litófita, es decir, estaba establecida sobre la roca, con una incidencia de sol tan fuerte, lo que sí tenía era que todo lo que eran las raíces estaba cubierta de musgo. Pero entre el musgo y la piedra, que estaban establecidas las raíces, también se venían todos los detritos de todo lo que encontrabas que arrastraba el agua. Entonces, donde tú decías, ah, pues mira, es que esta planta se alimenta mayormente con todo lo que encuentra la porquería que le crece, pero que es arrastrada por el agua. ¿Qué es lo que sucede? Al día, o sea, lo que era el día, tenías muchísimo sol y la planta estaba muy seca, pero en la noche se hidrataba muchísimo por el musgo. Y la otra cosa era que comienza uno a pensarlo ya, pero ¿el agua en las raíces no es perjudicial en la noche? Sí, eso en casa o en invernaderos, pero es que la naturaleza es muy contrario, porque primero están al aire libre, tienes muchísimo aire, eso te mantiene una ventilación prácticamente todo el día y toda la noche, y hace que la planta esté en su entorno perfecto. Entonces, otra cosa que hay que tener muy Totalmente. en cuenta. Totalmente. Yo noto una gran diferencia entre las plantas que cultivo todo el año al exterior y las plantas que cultivo todo el año metidas dentro del invernadero. Se nota un Exacto. montón la diferencia. Sí, sí, Las sí, sí. plantas que están fuera y están a pleno sol son más sanas que las plantas que están encerradas Claro, y es que vamos a aguantan ver, mucho más cosas por que las plantas que supuesto, están encerradas. O porque sea, estás haciendo lo algo tengo que es, por comprobadísimo. ejemplo, aportarle esa cantidad. Yo creo que dentro de los tres pilares de cultivo que tú tienes, que sería lo de riego, ventilación y la luz, prácticamente es la ventilación la que se llevaría aproximadamente un 80% del éxito de tus cultivos. Porque una cosa es que tú apliques el agua, vale, sí, has hidratado la planta, pero si tienes un buen drenaje, se supone que esa agua apenas llega, hidrata y percola, desaparece. La luz la puedes modificar tranquilamente, o bien si necesita mucho, o bien si necesita poco, pero la ventilación, ¿cómo la puedes dar? Tienes que garantizar que esa ventilación sea constante, sin ser muy fuerte ni ser muy débil. Entonces, en la naturaleza es que los tienes prácticamente bien, ¿ves? Yo creo que ese es el punto principal para el cultivo. Como no des una buena ventilación, vas a tener primero todos los problemas que tú puedas tener por un hongo, una bacteria, y segundo es que vas a tener la planta siempre encharcada, y eso tampoco es muy bueno para ella, a excepción de que comiences a cultivar cualquier pleurotalidine como una anguloa o una más de vale, una cosa de esa. Pero por lo demás, debes tener cuidado con ello. No, totalmente. Nos preguntan también dónde compras la cáscara de arroz. Pues mira, mayormente yo lo que hago es que al jefe mío en el botánico, yo le paso los listados, necesito esto o lo otro, y se lo doy. Tengo entendido que la cáscara de arroz la compró en Andalucía. Es por Sevilla, creo, o algo por el Ajá. estilo. No te sé decir cuál es el proveedor, pero él lo que se hace es que lo compra allí. El Claro, pero Sphagnum, por está bien ejemplo, así, ujú, pueden investigar un poco. claro, por supuesto. El Sphagnum, si tengo entendido que lo compra prensado y seco en San Sebastián, ¿vale? Lo mismo con la turba, que viene en bloques, también lo compra allá. Ahora, como estoy también haciendo, bueno, no lo voy a comenzar ahora, a mí me toca ya en octubre, pero sí tengo que comenzar a pedir sustrato porque también voy ahora con los Amorphophallus, que están comenzando a dar las floraciones y están bastante interesantes. Creo que ahora iba a salir uno de los, no sé si era el Nepalensis o el Konjac, pero estaba asomando ya precisamente la formación de floración. De todos modos, estaremos pendientes porque cuando florezca, pues haré la fotografía y la subiré. Pero también eso, entonces voy pidiendo siempre los sustratos para poderlos tener a disposición cuando se necesite. Y otra de las cosas más importantes también que hay que tener en el momento de cultivar es siempre respetar los tiempos. No es lo mismo que tú comiences a hacer, por ejemplo, un repicado de planta en octubre o en noviembre, cuando aquí en Europa comienzas a tener menos cantidad de luz, las temperaturas son más bajas, la planta pues prácticamente se adormece y tú vienes y comienzas, pues mira, voy a echar cuchillo y ya está, la dejo cultivada. No, mejor es que vayas respetando los tiempos de cada una. Por ejemplo, con los Amorphophallus, es en octubre cuando ya ha pasado tanto la floración como el desarrollo foliar y los bulbos comienzan a entrar en descanso. Se forma la zona coriácea esa que tienen para poderse mantener hidratados y es cuando ya es el momento preciso de sacar, limpiarlo, revisarlo que no tenga ningún tipo de problema
y comenzar a ubicarlo en una maceta más grande y con un sustrato mucho más nutrido o más suelto. Ya lo dejas cultivado y lo dejas en descanso hasta cuando comienza la primavera, que comiencen ellos a asomar o bien la floración o bien las hojas. Y así comienzas a ir también entonces dando los riegos más elevados. Entonces, como lo puedes ver, esa es otra cosa Interesante. que hay que también tener en mente. Sí, claro, el respetar también el ciclo vegetativo de cada ejemplar. Si la planta está empezando a crecer, es el mejor momento para que siga adelante con su desarrollo. Si hay que Claro. trasplantar, hay que tocar, hay que hacer algo, es su Ujú. momento. Si la planta ya paró, si la trasplantas no va a entender ni qué le ha pasado. Entonces, no es una buena técnica. Nos Exactamente. preguntan también que si no eres demasiado partidario del cultivo semihidropónico. Vale, aquí es donde vamos a tener un pequeño choque. No es que sea ni partidario ni contrario, pero mi pregunta es, ¿cuál es el concepto de semi-hidropónico? ¿Vale? Porque, por ejemplo, si vamos a lo que es hidroponía como tal, es simplemente establecer una planta en una correntía de agua que está alimentada con minerales y con todos los nutrientes adecuados, siempre y cuando se esté regenerando el flujo. Entonces, un semi se supondría que sería lo mismo, pero con una parte más sólida, ¿ok? Ahora bien, si tú me dices que no, que es que el semihidropónico es el que se hace, por ejemplo, a base de recipientes con arcilla expandida contenida dentro y que tienes, pues, vamos a decirlo de una manera, una aplicación más constante de agua, eso depende. Porque, por ejemplo, los catacetines, vamos a hablar simplemente ahora del género del catacetum mormodes, inclusive los inoques, ellos se desarrollan bastante bien cuando tienes una maceta plástica y la llenas con solamente arcilla expandida y si acaso le llegas a colocar un poco de sagno, ¿vale? ¿Eso qué es lo que implica? La arcilla expandida, precisamente por la condición o por su naturaleza, lo que hace es llenarse siempre de agua, percola muy bien, permite la respiración de las raíces, pero siempre tiene la humedad adentro, ¿vale? Mayormente se establecen estos cultivos cuando tienes unas condiciones de lluvia que son muy fuertes. En Venezuela, por ejemplo, hay varias personas, o en Colombia, que lo utilizan mucho. ¿Por qué? Porque tenemos unas lluvias que son muy constantes, sobre todo cuando en el periodo de lluvia se dan estas que son muy fuertes, son lluvias muy pesadas. Claro. Y lo que necesitamos es que, por ejemplo, las raíces al estar establecidas, sí, reciban la humedad, pero que el agua pase directamente, o sea, que no se quede, ¿vale? Entonces eso depende de cuál es el concepto que tú tengas, primero del semihidropónico y segundo, qué especie es la que tú quieres cultivar. Porque no es lo mismo cultivar, por ejemplo, una más de Valle en semihidropónico que cultivar un catacetum o una catleya. ¿Ves? Totalmente. Yo siempre he dicho que en la naturaleza, cuando uno mira, la lluvia siempre cae del cielo, nunca de ningún otro lado. Entonces, las raíces están acostumbradas a lavarse. Es un Exacto. proceso, las plantas entienden el agua como que se lava todo y los Ujú. excesos se marchan. Exacto. Entiendo que para plantas como Catasetinae, ya sabes que yo soy bastante fan de Catasetinae, me gusta mucho cultivarlos, pero siempre yo riego un montón. Soy adicto a regar y a la manguera y es como, bueno, ya les doy agua suficiente. Entiendo que para personas que a lo mejor no riegan con tanta frecuencia plantas que realmente tienen una necesidad de agua tan grande en una época del año, entiendo que les pueda funcionar. Pero Sí, yo sí. tampoco soy muy partidario de... Para muchísimas plantas yo no lo veo viable. Entiendo que un Pragmipedium pueda necesitar una semihidroponía porque ya vive en esas condiciones. Puedo Y entender que dependiendo algún de la género... especie del Fragmipedium, porque no todos te No, van a crecer así. totalmente, ¿Ves? Esa es otra. totalmente. Por ejemplo, yo ahora voy a comenzar a hacer, bueno, voy a ver si ya puedo comenzar también a hacer una adquisición de plantas y una de las cosas que tengo muy en mente es precisamente los catacetum, porque si bien ya las orquídeas como tal son muy evolucionadas, como también se les dice, los catacetum como tal son los que presentan precisamente las características más avanzadas dentro de la familia. Eso de tener, por ejemplo, el dimorfismo sexual, las técnicas que tienen para poder dejar la polinia en el vector que venga a fecundarla, pues son muy interesantes. Entonces quiero comenzar a hacer una Los adquisición de esas plantas. perfumes. Es como, Bueno, los perfumes son mucho más complejos, ¿eh? Porque, por ejemplo, lo que son, hablemos entre las estanopinas y los catacetines, son precisamente esos cócteles de aroma lo que hacen que tengan ese éxito tan grande dentro de lo que son los vectores de fecundación. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa porque eso es mucho más amplio. Si llego a tener sí. esas plantas, voy a comenzar a hacer los cultivos, sobre todo en arlita, pero quiero hacer una prueba
o mejor dicho, tres tipos de prueba. Una va a ser Arlita con Sphagnum a cantidades iguales y mezclado. Otro va a ser Sphagnum Arlita, cantidades iguales, pero dejando la Arlita debajo y el Sphagnum arriba. Y la otra va a ser también a partes iguales, pero al revés, Arlita arriba y Sphagnum debajo. Para ver entonces cuál de esos tres me van a responder mejor. Cuando estaba en Venezuela, por ejemplo, los catacetum yo los cultivaba, allá se tiene la costumbre de los cocos, de tomar mucha agua de coco. Son lo que ya le decían, pues, los puestos de coco, de coco frío. Y lo que hacía era que cogía las conchas que estaban muy secas, las abrías, que costaba mucho, metías el catacetún y por presión cerraban. Y quedaban como unas ostras cerradas. Bueno, si tú veías el desarrollo de esas plantas, era impresionante. Ya Entonces lo que quiero puedo es ver si imaginar. puedo emular ese tipo de sustrato utilizando Rarlita. ¿Me, me dejas un segundo y te enseño Sí, algo? vale, Voy a buscarlo. ok. Anda, míralo. ¿Qué es? ¿Cuál de ellos? Macrocarpum, Mm, maceta de plástico, rocas de volcánicas y 50% Sphagnum y ujú, 50% perlita. perlita. Vale, pero roca volcánica, ¿estás utilizando roca volcánica como tal, lava o Pómex? Lava porque le da un poco de peso a la maceta para dármelo un poco estable y Vale, que drene fácilmente. vale. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay mucha gente que de repente comienza a hacer los cultivos en Pómex y el problema con la piedra Pómex es que ya primero te puede liberar muchísimo residuo calcáreo, ¿vale? Y lo segundo también es que tiene una acidez ligeramente más marcada, ¿vale? O al menos eso es lo que dicen los que quieren cultivar con esas plantas. Por lo tanto, la destinan, por ejemplo, a plantas que tienen unos requerimientos de acidez más elevadas. ¿Ves? Por ejemplo, en Paphiopedilum se han utilizado con muy buenos resultados, porque también los utilizan para los cultivos de los helechos, donde ellas, por ejemplo, van dando bien. Inclusive los mismos cactus se utiliza mucho, pero más que todo es porque como no reciben tanto riego, al menos lo que da es estructura y porosidad. Y tiene el otro bueno que es muy ligera. No es lo mismo que cuando estás utilizando lava volcánica, que aunque sí es un poco más ácida también, pues tiene esa pesadez y no tiene tanta capacidad de retención de humedad como lo puede tener la pómez. No, totalmente. Yo lo que planto en Piedra Pómez, lo planto en Piedra Pómez sola, porque si Ujú. le pongo más cosas, no funciona. Sí, Demasiada agua, demasiada humedad dentro. En cambio, sola puedo controlar bastante la humedad y la frecuencia de riego, pero mezclada con otros materiales, a mí no me convence. vale. Es muy útil, la verdad que a mí me gusta mucho, pero hay que saber utilizarla. Ese sí es el problema con ello. Es como, por ejemplo, cuando también hacen la aplicación de estos sustratos comerciales para orquídeas. Si compras tres diferentes marcas, vas a ver que los tres son diferentes. Entonces tú dices, vale, sí, son para orquídeas, pero ¿para cuál? Son para Phalaenopsis, son para Paphiopedilum, son para Phragmipedium, son para qué. Entonces por eso es que es mejor Totalmente. conocer un poco cuál es la especie que tú quieres cultivar. ¿Me entiendes? Y si no tienes conocimiento de ello, pues mira, san internet, comienzas a buscar un poco y ya está. Totalmente. O también para eso están las asociaciones de orquídeas o Sobre la todo. gente que lleva mucho tiempo. Para eso estamos todos en ello Claro, también, claro. para quien quiera conocer y quiera saber, pues se da la oportunidad, ¿no? También Ujú, de que todo el exactamente. mundo pueda empezar a entender cómo funciona. Y no hay una regla establecida. Es el secreto, todo el mundo quiere el secreto del cultivo de orquídeas. Y yo siempre digo, el secreto, la Biblia, porque hay Ujú. tantas cosas que saber que no hay un secreto, son No, muchas yo variantes de sí he muchos. determinado que lo que es el secreto como tal es simplemente que tú tengas muy claro cuáles son las condiciones que tú tienes en el lugar que tú tienes para cultivar. Ese es el secreto. Porque como tú pretendas cultivar plantas de frío en Sevilla o plantas de mucha humedad aquí en Madrid, sin tener las condiciones adecuadas, despídete. Entonces, como no lo tengas muy claro, no lo hagas, porque primero te vas a frustrar de una manera enorme y segundo vas a matar más plantas de lo que quieres. Entonces es mejor que simplemente Totalmente, tengas primero pendiente qué es lo que tú tienes. Y a partir de allí, de ese lugar, es donde ya tú comienzas entonces a tratar de ir cultivando. ¿Cómo lo vas a lograr? Preguntando precisamente a gente que pueda tener un poco más de experiencia. Es como cuando de repente te has comprado un móvil, no te funciona, lo primero que haces, un foro. ¡Hala! ¿Qué pasa?
Ya ves que muchas personas les ha pasado algo muy parecido a lo tuyo, inclusive igual, y ya te dan una respuesta. Ah, totalmente, totalmente. Así funciona. Es como además alguien que ya ha tenido el rodaje o que tiene su punto de vista muy avanzado por todo lo que ha tenido entre manos. Entonces está súper bien. Hay muchas personas que me sorprenden un montón cuando veo sus cultivos. O sea, me parece totalmente admirable porque hay plantas que yo sería incapaz de cultivar por mis condiciones. Y veo gente que tiene esas plantas tan natural y es como, Sí, sí, ¿en serio puedes hacer eso? Entonces, eso dice mucho también de la capacidad de entender la planta y de entender las condiciones, lo que necesita y si una planta de un grupo de unas determinadas características es la planta que se te da bien, todo lo afina a esas características son ese tipo de plantas las que se te van a dar bien. exacto, Una colección variada no puede ir, no pueden vivir en el mismo sitio una banda y una más de Valia, porque la exactamente, naturaleza las separó con kilómetros y kilómetros y kilómetros. Entonces exacto. ya es claro que es difícil que van a vivir en el mismo espacio. Te quiero Claro que preguntar una uno, cosa, y disculpáis, ¿cuánto duró la transmisión? Porque hace unos días hicieron uno y creo que al llegar a la hora se murió. sí, una hora, pero Vale, me y no tiene que quiero quedarme así. avisar. Oh, ah, ok, vale, No, perfecto. yo tampoco. Estoy mirando todo el rato la pantalla, estoy Bien, pendiente. bien, bien, Me bien. tiene, teóricamente me avisará en en el último minuto y nos dará tiempo de decir adiós. Es que me quedé con Y un de mal momento, sentimiento con eso de que se cortó y ahí llegó. sí. El Pues otro sí. día nos pasó igual y volvimos a reconectar y empezaron a volverse a conectar todos y estuvimos casi una hora más. Ah, pues mira, por mí, total. Pues mira, si nos pasa, podemos improvisar. Claro que Pero sí, sí, estoy total, pendiente. claro que Veo, sí. veo aquí que me preguntan más cosas, lo que pasa es que Ujú. esto va muy rápido y no sé qué me dejo. Vale, vale, aquí estoy, aquí estoy. Aquí dice Nurquidia, ya cuando se te mueren tres veces la misma planta, paras porque lo has comprendido. Es una buena técnica. Si tres veces la misma planta no te funciona, no lo intentes más, porque Sería lo no hay más algo que no recomendable, cuadra. pero ahí es donde veo la otra parte. A veces puede suceder no porque la planta no esté adecuada al lugar, sino porque estás haciendo algo mal en el cultivo de esa planta, ¿vale? Por Totalmente. ejemplo, lo más básico, Phalaenopsis. De repente hay gente que tiene las tres Phalaenopsis, las ha matado a las tres, pero es porque o bien las ha colocado a mucho sol, o les ha hecho los riegos en la noche, por ejemplo, bañando toda la planta, o simplemente no le dejan ningún tipo de respiración. Entonces, claro, la planta se te muere, pero no es porque las condiciones que tengas en el lugar no sean las adecuadas, sino simplemente porque la manera de manipularla no ha sido la mejor. Entonces, ahí es donde viene lo otro. Totalmente. Vale, ok, sí, puedo tener las tres, pero ¿qué tal si a cada una de esas tres hago un diferente manejo? Es decir, comienzo a ver, ah, mira, le gusta una luz de sol tamizada, los riego siempre en la mañana para que respire, y por ejemplo en las noches, al menos abrir un poco las ventanas, para, así siendo en invierno, aunque sea unos 5 minutos, para que la ventilación se renueve. Esas son cosas que hay que tener muy pendiente en ellas. Y la otra, que la planta no se mueva, que no esté bailando, porque conforme está haciendo eso, Total. No, no, adiós. totalmente. Planta que se mueve, planta que se muere, totalmente. No, no les gusta nada. Yo siempre digo Exactamente. que cuando uno trae una planta nueva a casa es como un nuevo invitado. Entonces, Ujú. como no lo conoce, es como empezar a compartir piso con alguien. Si uno no conoce a la otra persona, tiene que observar mucho cómo es la otra persona Claro, para crear una pauta de entender cómo va el funcionamiento. Si uno llega exactamente. con una planta nueva a casa y empieza a ver que cosas empiezan a fallar, tiene que ir mirando Ujú. constantemente dónde están los problemas, qué es lo que pasa. Se ha Sí, sí, caído una sí. hoja, ¿por qué se ha caído una hoja? ¿Qué le pasa? ¿Es que he regado? ¿Es que no he regado? Ir observando todo esto ya es una Exacto. buena práctica para empezar un cultivo sano con esa especie. Tal cual. Si se corta, Nos vuelves a quedan, reconectar, que tengo nos, que hablar muchas cosas. nos, nos quedan 23 segundos, así que se cortará. Vale, chicos, vamos a hacer una cosa, vamos a cortar y vamos a volver a empezar de cero. Reconecto de nuevo, así que todos los que queráis estar de nuevo en el live podéis volver a reconectar y yo reconecto a Gerardo en breve, ¿vale?